El 10 de abril de 2008 fue un día primaveral común. Carlos Torres regresó del trabajo y nada presagiaba problemas. Sin embargo, al cruzar el umbral de su casa, sintió que algo no estaba bien. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Carlos entró con cautela y, al llegar a la cocina, se encontró con una escena aterradora. Su hijastra de 16 años yacía muerta en un enorme charco de sangre. Era una escena de crimen brutal y espantosa, y los detectives no podían entender quién ni por qué había matado a una chica inocente. Durante más de 6 meses, se devanaron los sesos intentando resolver el caso. Pero resultó que el asesino siempre estuvo cerca. San Martín, ubicado en la costa de la bahía de Chesapeake en el estado de Virginia, es una importante ciudad portuaria donde tienen su base la Marina y la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los oficiales de estos servicios y sus familias viven en calles pintorescas, a solo unos pasos del paseo marítimo y los astilleros de la ciudad. En este lugar vivía Carlos Torres, un capitán de la Marina de alto rango, junto con su esposa Ángela y sus 3 hijos adoptivos, Isabel, Marta y Cory López. Durante un año, habían estado en Guantánamo, Cuba, pero luego Carlos fue trasladado al Hospital Naval de San Martín. La hija mayor, Marta López, de 16 años, se inscribió en clases de baile inmediatamente después de regresar a suelo estadounidense, ya que en Guantánamo no había academias de baile. Según Ángela, entre el baile y la escuela, Marta no le daba un momento de descanso. Le gustaban los chicos, se interesaba por los peinados, pero sobre todo le apasionaba la ropa. En general, Marta, de 16 años, era una típica adolescente, hermosa, amigable y talentosa. Todos los que la conocían quedaban inmediatamente encantados por su personalidad magnética. Pero lo que le ocurrió a esta chica cambió para siempre esta ciudad antes tranquila. El jueves 10 de abril de 2008, en San Martín, Virginia, comenzó como un día primaveral soleado y común. Ángela, como tantas veces antes, llevó a su hija Marta a la escuela secundaria Woodrow Wilson. Por la tarde, el padrastro de Marta, Carlos Torres, regresó a casa. Al acercarse, notó que la puerta estaba abierta. Al entrar, llamó a su hija, pero nadie respondió. El hombre fue a la cocina y vio a Marta tendida en el suelo. Según él, parecía una estatuilla de porcelana, simplemente yaciendo y mirando al vacío. Horrorizado, Carlos llamó inmediatamente a la policía. Marta López, de 16 años, había sido víctima de un asesinato brutal. El primero en llegar a la escena fue el detective Diego Fernández. Al acercarse a la puerta principal, notó sangre en el pomo. Al entrar en la cocina, vio a una chica parcialmente desnuda, tendida en un gran charco de sangre. Tenía múltiples heridas de cuchillo en la espalda, el cuello y la garganta. También se podía ver que su boca estaba sellada con cinta adhesiva transparente. Incluso para un detective experimentado, era una escena difícil de soportar. Como admitió más tarde Diego Fernández, este fue el crimen más brutal y espantoso con el que se había enfrentado en toda su carrera. Primero dio un paso atrás y respiró hondo, porque se trataba de una niña y necesitaba concentrarse. Para hacer su trabajo, el detective debía entender qué había pasado en esa casa. Sin embargo, Diego Fernández sabía que no podía manejar esto solo, por lo que un equipo de forenses llegó al lugar. Los forenses, al examinar el trayecto desde la calle hasta la casa, concluyeron rápidamente que el asesino no había sido invitado. Había ingresado a la vivienda a través de una ventana en la planta baja. Una vez dentro, el intruso subió al dormitorio y atacó a la chica inocente. La cama de Marta estaba desordenada, como si hubiera habido una lucha. Bajo la esquina frontal izquierda de la cama, encontraron un dispensador de cinta adhesiva. Probablemente, esa era la cinta que se usó para atar las manos y el rostro de Marta. Con cada nueva pista en el dormitorio, la situación se volvía más alarmante. En la manta y la ropa interior de la chica se encontró semen. Parecía que, antes de ser asesinada, Marta López había sido víctima de una agresión sexual. La policía tenía 2 escenas del crimen, una arriba, donde ocurrió la violación, y otra abajo, donde la chica fue apuñalada y murió. En la cocina, la escena era aterradora. El suelo, las paredes y el refrigerador estaban cubiertos de sangre. Los investigadores encontraron de inmediato un posible arma del crimen. Un cuchillo que había sido sacado de un soporte de cuchillos en la encimera y estaba en el fregadero. Era un escenario alarmante.
Una adolescente había sido violada y asesinada en su propia casa. La policía actuó rápidamente, iniciando una operación masiva para buscar al asesino. Los detectives interrogaron a todo el vecindario, pero no encontraron ni un solo testigo que hubiera visto algo ese día. El asesino logró salir a las calles de San Martín a plena luz del día sin ser visto. La policía no tenía ninguna pista y no sabía si el culpable era un adulto o un adolescente. Mientras tanto, los residentes locales vivían en un estado de miedo y horror. Los asesinatos eran extremadamente raros en su ciudad, especialmente tan brutales. Los padres temían dejar a sus hijos solos, ya que el asesino seguía libre y nadie podía predecir quién sería su próxima víctima. Para la madre de Marta, era una pesadilla aún mayor. Todo el tiempo me pregunto, ¿por qué? Es como si escuchara cómo lucha por su vida. Se me parte el corazón. Y lo que es peor, Ángela y Carlos Torres estaban seguros de que sabían quién era el culpable de la muerte de Marta. Una vez superado el impacto inicial, contactaron a la policía con información sobre un sospechoso. Se trataba de un hombre que, poco antes de la muerte de la chica, la había acosado. Era Kevin Campos, amigo del padrastro de Marta, un hombre con un pasado oscuro y, según Ángela y Carlos, con un motivo para el asesinato. Como investigador de casos importantes, Roberto Maldonado entendía bien que el mundo está lleno de peligros y que incluso a las buenas personas les pueden pasar cosas malas. Sin embargo, esto no hacía su trabajo más fácil, especialmente con un caso como este. Cuando recibió el llamado por radio, Roberto no prestó atención a la dirección, ya que estaba ocupado con otro caso. Pero cuando vio a Carlos Torres, todo encajó. El investigador Maldonado conoció a Marta López por primera vez cuando ella tenía solo 16 años, y no fue en las mejores circunstancias. El padrastro de Marta la llevó a la policía para denunciar un posible abuso sexual. Marta le contó a Maldonado que un amigo de su padrastro, Kevin Campos, la había acosado. La chica describió cómo comenzó con besos y luego tocó sus partes íntimas. Carlos Torres no tenía idea de que Kevin Campos tuviera intenciones tan preocupantes hacia su hija adoptiva. Cuando supe lo que le hizo a mi hija, fue peor que si hubiera tomado un cuchillo y me hubiera arrancado las entrañas. // queríamos que pagara por el daño que le causó a nuestro ángel. Los padres de Marta presentaron cargos contra el amigo de la familia solo 5 meses antes de su muerte, y el juicio por ese caso aún no había comenzado. Marta no tuvo miedo de contarle al investigador Maldonado lo que pasó. Sin embargo, le hizo una pregunta: ¿no me perseguirá después de que lo denuncie? Explicó que había visto cosas así en la televisión. Maldonado le aseguró que en la vida real eso no sucede a menudo. Pero estaba equivocado. Sucedió de verdad. Marta López fue brutalmente asesinada justo cuando estaba acusando a un hombre adulto de abuso sexual. Según supo la policía, la única razón por la que Marta podría haber estado en peligro era la investigación. Una investigación que no solo podía dañar la reputación de Kevin Campos, sino también llevarlo a prisión. El caso estaba siendo activamente considerado en la corte, pero sin la presencia de la víctima, el juicio no podía llevarse a cabo. Ese era un motivo serio. La policía actuó rápidamente. Enviaron oficiales tras Kevin Campos, mientras realizaban un registro en su casa. Durante el registro, no encontraron ropa ensangrentada ni otras pruebas que pudieran vincular a Kevin Campos con el asesinato de Marta López. Esto continuó hasta que los investigadores decidieron revisar la computadora de Kevin. Esperaban encontrar rastros de comunicación con la chica. No había correos electrónicos de Marta, pero los detectives notaron que algunos archivos habían sido eliminados recientemente. Afortunadamente, lograron recuperarlos y descubrieron películas para adultos que involucraban a menores. No era una prueba directa, pero definitivamente generaba sospechas. Las personas que poseen esos vídeos a veces pasan de solo mirarlos a actuar, llevando a cabo sus fantasías. Así, Kevin Campos se convertía en un sospechoso cada vez más probable. Los detectives que investigaban el asesinato tenían un motivo sólido y pruebas circunstanciales, pero necesitaban más información. Decidieron interrogar a Kevin Campos para intentar obtener una confesión. Durante el interrogatorio, Kevin Campos estaba visiblemente nervioso y quería entender qué estaba pasando. Los detectives le explicaron las circunstancias del caso, y él negó categóricamente cualquier implicación en la muerte de Marta. Afirmó que tenía una coartada, aunque no era impecable.
Según él, el día del asesinato estaba en la base y no la abandonó. Sin embargo, los detectives no descartaban la posibilidad de que hubiera dejado el trabajo, cometido el asesinato y regresado. Solo necesitaban probarlo. Al interrogar a sus colegas, los detectives establecieron los horarios en los que lo vieron en el trabajo y calcularon cuánto tiempo le habría tomado llegar a la ciudad y volver, pero los resultados no coincidían. ¿Era posible que no fuera el asesino? Los padres de Marta no lo creían, y solo había una forma de saberlo con certeza: realizar un análisis de ADN. Los detectives no tenían otras pruebas que lo vincularan con la escena del crimen, y solo quedaba esperar los resultados del análisis. Y estos sorprendieron a todos. El ADN de Kevin Campos no coincidía con el encontrado en la escena del crimen. Fue una noticia devastadora para el padrastro de Marta. El asesino de su hija seguía libre, y ahora Marta no podría testificar contra Kevin Campos por el cargo de abuso sexual. No iban a juzgarlo por el acoso, y me siento culpable ante mi hija. Le prometí que él pagaría, pero no pasó. Dado que Kevin Campos no estaba involucrado en el asesinato, la policía tuvo que considerar a otro posible sospechoso: el padrastro de Marta. El comportamiento de Carlos Torres era el de un padre devastado, pero existía la posibilidad de que hubiera incriminado a su amigo para confundir a los investigadores. No hay que olvidar que fue Carlos quien encontró a Marta y llamó al 911. Y era su padrastro. Los detectives querían asegurarse de que el hombre no fuera sospechoso. Tomaron una muestra de su ADN, que no coincidió con el encontrado en la escena del crimen. También pudieron descartar a la madre de Marta y a su hermano. Cuando todos los posibles sospechosos fueron eliminados, surgieron preguntas: ¿por qué mataron a Marta con tanta crueldad? ¿Y conocía a su asesino o fue un ataque al azar? La autopsia reveló que el cuerpo de Marta López tenía más de 40 heridas de cuchillo. La apuñalaron varias veces en el rostro, en el ojo, en el pecho y en ambos lados del cuello. El ataque fue intencionado. Cuando alguien apuñala en el cuello, no hay duda, no buscaba causar dolor, sino matar. Era un claro caso de crueldad extrema. Además, algunas heridas de cuchillo en la espalda fueron infligidas después de la muerte, 12 heridas póstumas. Esto indicaba que la persona que lo hizo estaba muy enfadada. Dado el nivel de esa furia, se podía asumir con seguridad que Marta conocía a su atacante. Ahora los detectives entendían que si descubrían quién estaba enfadado con Marta, podrían encontrar a su asesino. Los investigadores preguntaron a los padres de la chica si conocían a alguien que pudiera desearle daño. Sin embargo, los padres de Marta no pudieron recordar a nadie que representara una amenaza para ella. Dijeron que Marta era muy amable y se llevaba bien con todos. Sin embargo, había una persona que estaba muy enfadada con ella, pero lo ocultaba muy bien. Habían pasado 2 semanas y no surgían nuevos sospechosos. Los padres de Marta comenzaron a preocuparse de que no lograrían justicia para su hija. Para tranquilizarlos, el detective Fernández hizo una promesa que nunca antes había hecho. Aseguró a la familia de la víctima que este caso no quedaría sin resolver. Ahora los detectives debían cumplir esa promesa, y no era una tarea fácil. Buscaban a alguien que conociera a Marta y pudiera escapar rápida y fácilmente, mezclándose en el vecindario donde vivía. Así, todos los hombres que estaban en esa área se convirtieron en sospechosos. En la escuela secundaria Woodrow Wilson, en San Martín, Virginia, existen los típicos grupos de cualquier escuela secundaria: atletas, estudiantes destacados, alumnos de honor y reinas del baile. Estos grupos sociales forman un sistema complejo que los detectives estudiaron minuciosamente durante la investigación del asesinato de Marta López, de 16 años. Sabían que Marta tenía una vida fuera de su familia. Cuando los estudiantes van a la escuela, comienzan a tener una vida propia de la que la mayoría de los padres ni siquiera sospechan. Esto podría explicar por qué los padres de Marta no podían recordar a nadie que pudiera estar enfadado con su hija. Por lo tanto, la policía debía descubrir la vida secreta de esta adolescente. No sabían qué le gustaba hacer, con quién podía pasar tiempo, quién era su novio actual o sus exnovios. Los detectives supusieron que algún adolescente podría haber estado enamorado de ella y haber sido rechazado. Para verificar esta teoría, decidieron interrogar a alguien que, esperaban, supiera todo sobre la vida personal de Marta: su mejor amiga, Elena Cortés. Las chicas pasaban juntas casi todos los días de lunes a viernes,
por lo que los detectives esperaban que Elena pudiera ayudarles a identificar a alguien que estuviera enfadado con Marta. Desafortunadamente, la chica no pudo proporcionar información sobre posibles sospechosos. Luego, los detectives fueron a la escuela secundaria Woodrow Wilson para hablar con otros amigos de Marta. Comenzaron a interrogar a los chicos con los que estudiaba, convencidos de que el asesino la conocía bien. Descubrieron que la chica había tenido varias relaciones cortas. Localizaron a todos los chicos con los que salió y los interrogaron. Sin embargo, resultó que no había estado con ninguno de ellos por mucho tiempo. Debido a la gran cantidad de conocidos de Marta, la policía tuvo que interrogar a muchos jóvenes. Pronto surgió información preocupante. En la escuela circulaban rumores de que Marta tenía miedo de ir a casa. Algunos chicos afirmaban que estaba preocupada por algo, pero nadie sabía exactamente por qué. A pesar de los numerosos interrogatorios, nadie pudo nombrar a la persona misteriosa que Marta temía. Los detectives estaban desconcertados. ¿Eran ciertos esos rumores? El día de su muerte, Marta dejó un mensaje en el teléfono de su madre diciendo que todo estaba bien. No pidió ayuda ni mencionó ningún miedo. No parecía que realmente temiera por su vida. Finalmente, los detectives descubrieron la fuente de los rumores. Una de las amigas de Marta explicó que no tenía miedo de ir a casa. La chica simplemente no quería estar sola, porque le gustaba pasar tiempo con sus amigos. Ninguno de los chicos de la escuela donde estudiaba Marta era sospechoso. Sin embargo, para estar seguros, la policía tomó muestras de ADN de todos los estudiantes para descartarlos por completo. Durante este proceso, todos los padres y estudiantes dieron su consentimiento para el procedimiento. Estaban más que dispuestos a ayudar a la policía. Con tanta cooperación, no fue sorprendente que ninguno coincidiera con los resultados del análisis. Pero el círculo social de Marta no se limitaba a la escuela. La chica era activa en las redes sociales, y el Internet puede ser un lugar muy peligroso. Los detectives supusieron que podría haber conocido a su asesino en línea, y que él viajó para encontrarse con ella. Tal vez estaba comunicándose con alguien que se hacía pasar por un compañero de su edad. Sin embargo, los detectives no encontraron nada inusual. Revisaron todas las cuentas de redes sociales donde se mencionaba su nombre, pero no hallaron nada que pudiera señalar al asesino. Era otro callejón sin salida en la investigación. Durante el mes siguiente, los investigadores trabajaron sin descanso. No tenían idea de quién era el asesino, su nacionalidad o lugar de nacimiento. Sin embargo, resultó que había una manera de reducir el círculo de sospechosos. Una de las herramientas a disposición de los detectives era un laboratorio que realizaba pruebas biogeográficas. Estas pruebas permiten determinar la ascendencia racial de una persona a partir del ADN. Por lo tanto, los detectives enviaron las muestras de ADN encontradas en la escena del crimen a un laboratorio especializado para un análisis genético. Los resultados mostraron que la búsqueda del asesino debía centrarse en personas de ascendencia afroamericana. Por supuesto, las pruebas biogeográficas no ofrecen una garantía del 100%, pero esta información podía ser útil para la investigación. Habían pasado 6 meses y el caso no avanzaba. La familia de Marta aún no se había resignado a la trágica pérdida de su hija. Su 17º cumpleaños se acercaba, y fue muy duro para mí. Era el primer cumpleaños sin ella, y aún no sabíamos quién lo hizo. El corazón de una madre no puede aceptar tal pérdida. El investigador Maldonado tampoco podía dejar de pensar en ello. Lo que más lo preocupaba era que le había dicho a Marta que estaba a salvo. ¿Pero de quién? En ese momento, solo podían hacer suposiciones. Afortunadamente para los investigadores, un vecino servicial decidió compartir sus sospechas con la policía. Proporcionó a los detectives una lista de nombres. Una lista de chicos con los que Marta a veces coqueteaba. De esa lista, todos menos uno ya habían sido interrogados. ¿Podría ese único nombre ser el del asesino de Marta López? Se trataba de Roberto Barnes. Hasta ese momento, los detectives se habían centrado solo en la escuela secundaria donde estudiaba Marta. Sin embargo, la chica también asistía a una escuela de artes, donde conoció a Roberto Barnes, un violinista de 16 años. Era un violinista talentoso y un buen estudiante. Nunca había tenido problemas en la escuela. El investigador Maldonado fue a la escuela de artes para hablar con el joven. Le preguntó qué sabía sobre Marta, y Roberto la describió como una chica dulce y amable. Por el momento,
esto no tenía mucho valor para los investigadores. Al final de la conversación, el investigador le hizo a Roberto la misma pregunta que a todos los demás. ¿Estaría dispuesto a proporcionar una muestra de ADN? El joven pensó por un momento y respondió que no quería hacer la prueba. Explicó cortésmente que su madre estaría en contra. Sin embargo, para tomar una muestra de ADN de un adolescente, no es necesario el consentimiento de los padres. Roberto tenía 17 años en ese momento y podía decidir por sí mismo si proporcionar o no la muestra. La policía no podía ignorar el hecho de que Roberto Barnes, un afroamericano, se había negado a dar una muestra de ADN, independientemente de su explicación. Sin embargo, el investigador Maldonado no quiso insistir en ese momento. Le dio a Roberto su tarjeta y le pidió que lo llamara si su madre aceptaba que se sometiera a la prueba de ADN. El nombre del estudiante de secundaria fue inmediatamente añadido a la lista de sospechosos. Sin embargo, pronto sorprendió a los detectives. Al día siguiente, llamó al investigador Maldonado y pidió una reunión. El hombre aceptó y fue a la escuela de artes. Cuando se encontraron, Roberto ofreció inmediatamente su chicle como muestra de ADN. Sacó el chicle de su boca y lo colocó en un guante de látex para que el investigador pudiera conservarlo y llevarlo al laboratorio. A pesar de que Roberto había cambiado de opinión, los detectives seguían pensando que escondía algo. ¿Pero se trataba del asesinato? El investigador Maldonado aún sospechaba de Roberto, y su intuición podía ser correcta. Solo faltaba esperar los resultados del análisis de ADN. Tiempo después, lo llamaron del laboratorio y le preguntaron cómo había obtenido la muestra. Maldonado explicó que Roberto estaba masticando el chicle y lo puso en un envoltorio. Entonces, los expertos preguntaron si estaba seguro de haber observado al sospechoso todo el tiempo, porque en el chicle se encontró ADN femenino. ¿Acaso el adolescente simplemente había engañado a los detectives? ¿Pero con qué propósito? La policía no podía entender qué estaba pasando. Estaban desconcertados. Tal vez el chico solo estaba bromeando con ellos, o tal vez habían pasado por alto algo importante. Trabajar con adolescentes siempre es complicado. En los últimos 6 meses, los detectives de San Martín ya se habían enfrentado a situaciones inesperadas al tratar con este grupo de edad. Por lo tanto, asumieron que la sustitución del ADN de Roberto Barnes, de 17 años, podría ser solo una broma sin relación con el asesinato de Marta López. Sin embargo, la policía de San Martín no estaba para bromas. Decidieron interrogar al joven y lo citaron en la comisaría. Maldonado inmediatamente le dijo que la muestra de ADN que proporcionó pertenecía a una chica, no a él. En ese momento, los detectives no estaban seguros de que fuera el asesino de Marta. Pero pronto la situación cambió. Roberto Barnes hizo una declaración. Dijo que el asesinato ocurrió un jueves. Hasta ese momento, ninguna de las personas interrogadas por los detectives sabía el día exacto de la semana. Según el investigador Maldonado, en ese instante sintió un escalofrío, porque sabía que estaba mirando a la persona que mató a Marta López, y era un adolescente. La historia que contó este joven parecía increíble e incluso absurda. Según Roberto, Marta lo invitó a su casa. Pero cuando entró, vio que la chica no estaba sola. Afirmó que había un hombre enmascarado en la casa, sosteniendo a Marta a punta de pistola. Barnes, pero cuando la vi por primera vez, pensé que todo estaba bien, ¿sabes? Pero cuando vi al tipo, pensé, maldita sea. Según Barnes, ese hombre enmascarado le apuntó con la pistola. Barnes me dijo que la atara. Y ella solo decía, no lo hagas. No lo hagas. Contó que, bajo la amenaza de la pistola, lo obligaron a tener relaciones sexuales con ella. Luego, según él, tuvo que taparle la boca con cinta adhesiva, atarla y maltratarla un poco. Barnes explicó a los investigadores que no tuvo opción, o el criminal lo habría matado. Después, según el chico, bajaron. Cuando llegaron a la cocina, el criminal se acercó a la encimera, tomó un cuchillo y comenzó a apuñalar a Marta. Luego, tomó la mano de Roberto y le cortó un dedo. Así quedó una muestra de su ADN en la casa. Era una historia bastante inusual. Por supuesto, no había ningún hombre enmascarado. Roberto Barnes simplemente estaba trasladando la responsabilidad de sus acciones a esta persona imaginaria. Intentaba presentarse como víctima. Todo este tiempo, trataba de explicar cualquier evidencia que pudiera vincularlo con el crimen. Sin embargo,
La policía estaba segura de que las pruebas indicaban claramente que solo había una persona en la casa. Además, Roberto sabía demasiados detalles. Estaba al tanto de lo ocurrido. Era un joven muy enfadado y cruel, y Marta López no notó este lado oscuro de Roberto Barnes hasta que fue demasiado tarde. Finalmente, Roberto Barnes, de 17 años, fue arrestado acusado del asesinato de Marta López. Cuando los padres de la chica se enteraron del arresto, quedaron en shock. Ángela y Carlos Torres no podían imaginar que el joven tranquilo que viajaba con su hija en el autobús fuera capaz de tal crueldad. La comunidad estaba conmocionada porque se trataba de un menor. Todos esperaban que fuera un adulto, pero el crimen lo cometió un chico de 17 años. Según los investigadores, ese terrible día de abril ocurrió lo siguiente. Roberto Barnes entró a la casa por una ventana, subió al dormitorio de Marta y la asustó mucho. Luego la ató y la violó. La chica se resistió, y en algún momento logró liberarse y correr escaleras abajo. Barnes la siguió. La agarró, tomó un cuchillo y comenzó a apuñalarla. Cuando ella cayó, le infligió varias heridas más. Después salió de la casa y continuó con su vida. Tras su arresto, Roberto Barnes cambió su declaración. En septiembre de 2009, se declaró culpable de asesinato en primer grado y violación con circunstancias agravantes. El tribunal lo sentenció a 42 años de prisión. Sin embargo, queda una pregunta importante que sigue causando inquietud. Roberto Barnes nunca explicó por qué mató a Marta López. Pero los detectives tienen su propia teoría de lo ocurrido. Creen que Roberto tenía sentimientos por Marta, pero ella lo rechazó, y esto lo enfureció. No pudo contenerse. Este evento reveló todo el lado oscuro del carácter de Roberto Barnes, y tal vez esa sea su verdadera naturaleza.